La Nación Más PM. Bien, las consultoras estiman un dato de inflación del 4,3 para agosto y del 55% para todo el año. Vamos a hablar de esto con Federico Furiase, así tratamos de entender. En primer lugar, Federico, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer. Bien, en primer lugar, entender de dónde surgen estos datos, porque no son datos del INDEC, ¿no? No, claramente, es un relevamiento de expectativas que hace el Banco Central sobre proyecciones de distintas consultoras, bancos de inversión, sobre distintas variables, inflación, nivel de actividad, tasa de interés y tipo de cambio, y exhibe esos resultados, digamos, con un periodo mensual. Es decir, que este dato que estamos dando es un promedio de lo de las expectativas, claro. no de las expectativas, de las proyecciones de distintas consultoras, bancos, sobre variables que son el termómetro, como inflación, actividad. Ahora, estamos hablando de un 4,3 para agosto, cuando agosto sabemos todos que en realidad el gran golpe fue a mitad de mes, ¿no? Sí, y en ese sentido nosotros hacemos medición semanal. Nosotros agosto nos dio más bajo, nos dio en la zona de 3,6 la inflación, alimentos nos dio un poco más, 3,8 y la núcleo aún más, porque claro, una parte de agosto funcionó con el dólar de 45 antes de las PASO. Entonces, como termina siendo un promedio la inflación del mes, nos dio ese número. Además, estás en un contexto recesivo, una tasa de interés muy alta, eso pueden funcionar como contenedores del traslado a precios, por lo menos transitorios. Yo creo que en septiembre vamos a ver una inflación más alta en línea con lo que muestra el REN, ¿no? Claro. ¿Y coinciden con el 55% para el año? Sí, estamos en esa. Lo que pasa es que todavía depende de dónde se va a estabilizar el tipo de cambio, ¿no? No es lo mismo que termine en 60, en 55, que en 70. Claro. Lo cual a su vez depende de cómo se va a desenvolver este contexto de incertidumbre política, va a estar o no el desembolso con el fondo. Está claro que estas medidas que tomó el gobierno con un alto costo político, en términos del reperfilamiento de la deuda de corto plazo y los límites a la compra de dólares, eso tratan de frenar el drenaje de reservas y controlar el tipo de cambio, ¿no? Estos días han demostrado que por ahora lo vienen logrando, una suerte de torniquete para frenar por lo menos el alza del dólar. Sí, a costa de estos controles. Sí. También es verdad, están frenando dos drenajes de reservas, que eran porque no podés renovar vencimientos de corto, para eso se hizo el reperfilamiento compulsivo con los fondos, con el costo que eso tuvo. Sí, enorme. Muy, muy fuerte. Enorme. El control o los límites a la compra de dólares, eso hace que el Banco Central tenga que vender menos dólares porque hay menos dolarización. Claro. Pero hay otro drenaje que era la salida de depósitos en dólares. Eso sigue estando. Hoy aminoró el ritmo de salida de depósitos respecto de jueves y viernes, que tuvo un pico de 800, 900 millones de dólares. Y el lunes, ¿no? Y el lunes. Lo cual ¿Cuál es el dato que se estima entonces? Pensamos que está en la zona de 500, 600 millones de dólares, un poco menos de lo que fue jueves, viernes. Pero claro, estas medidas son paliativos. Claro. El problema estructural sigue siendo una economía muy vulnerable, un escenario político con un signo de interrogante en términos de que no hay una coordinación, Macri por un lado, Alberto Fernández por el otro, eso le mete ruido al desembolso con el Fondo Monetario Internacional, y todo eso sigue pasando factura en el riesgo país y en el mercado de cambios. Claro. Claro. Ahora quiero meterme también con el tema del desembolso del fondo, pero antes preguntarte por esto de los depósitos de los ahorristas en dólares, que vos decís, bueno, muchos de nosotros lo hemos visto en los bancos, tanto el día jueves como el viernes, e incluso también el lunes. Mucha gente, bueno, ante la incertidumbre, porque en realidad objetivamente no existe ninguna variable que indique, que te diga, bueno, sí, andá y saca tus dólares, todo lo contrario, ¿no? Claro, cuando uno mira, esto es clave lo que marcas, y es la diferencia con el fantasma del 2001. Sí. Hoy el sistema financiero de dólares es líquido, casi el 40% de los depósitos en dólares está encajado en el Banco Central, no está prestado. Y además, a diferencia del 2001, todos los depósitos en dólares que son prestados están prestados a empresas que ganan en dólares. Con lo cual, además de ser líquido, no tiene un descalce de moneda. Claro. Con lo cual, la suba del dólar no te genera un efecto sistémico en los bancos. En el 2001, el 60% de los depósitos en dólares estaban prestados entre el sector público
o a empresas del sector no transable que ganan pesos. Claro. Y eso genera que un no descalce ganaban la misma moneda. moneda, claro. Esa es una situación muy diferente con el 2001, pero claro, si bien es muy líquido, como cualquier sistema financiero, cualquier banco, si todos van a retirar los depósitos, llega un momento que no aguantan, claramente. Pero el sistema financiero argentino es mucho más líquido que en el 2001 y que el promedio de los bancos o del sistema financiero de otros países. Pero es importante esto que estás remarcando. De hecho, por eso el gobierno más de una vez salió a decir... primero, extiendan el horario de los bancos. Segundo, vayan a los bancos tranquilos a sacar sus depósitos porque ahí van a estar. Brindó esa liquidez. Claro, brindó ahí no puso contra el contrario. Brindó esa liquidez para llevar tranquilidad. Pero aquí el gran tema es que juega la incertidumbre y la historia argentina en la cabeza de cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente, ese es el problema. Historias de licuaciones nominales, el corralito del 2001, todo eso pesa y pasa factura, pero es importante marcar que la situación económica es distinta. Lo mismo con el fantasma del 89, mucho se habla, el riesgo de la hiperinflación. Bueno, ese es otro de los temas de los cuales se habla muchísimo. Se habla mucho. A ver, ¿por qué diferenciarías aquella hiper del 89 con algún riesgo ahora, actual? Porque hay dos diferencias básicas. Uno, que en el 89 el Banco Central se quedó sin reservas. Hoy el Banco Central tiene reservas a diferencia del 89. Por eso es tan importante preservarlas. Estas medidas que tienen costo político, como el reperfilamiento de la deuda y los límites a la compra de dólares, intentan contener el drenaje de reservas, como explicamos recién. Y por otro lado, hoy las reservas líquidas son casi 15.000 millones de dólares, más 7.200 millones de dólares, que es del primer desembolso del fondo, para fortalecer reservas. Y el otro punto es que en el 89 se terminó monetizando... Estás hablando, perdón, de reservas líquidas de 22.000 millones. ¿Por qué la CUNYA habla de 57.000? Esas son las reservas brutas que tiene los encajes del sistema financiero, que son los depósitos en dólares, por 9.000 millones de dólares, y el swap con China, que es 19.000 millones de dólares. Está bien. Que no son de libre disponibilidad en principio. Claro, por eso hablas de reservas líquidas de cerca de 22.000 millones de dólares. Claro. Bien. Y por otro lado, en el 89 se terminó el Banco Central monetizando el déficit fiscal. Entonces, Banco Central sin reservas y un Banco Central que financia el déficit fiscal con emisión monetaria es un caldo de cultivo para una espiralización de la inflación, y hoy eso no lo tenemos. Sí tenemos una inercia inflacionaria muy complicada, una nominalidad muy complicada en la economía, que cada salto en el dólar genera un traslado a precio más rápido, y eso genera un golpe en la demanda de dinero muy fuerte, que va a ser una herencia muy pesada para la próxima gestión. Ahora, ¿cómo juega también ese traslado de precio en este vaivén que tiene el dólar hoy por hoy, ¿no? Hace un día hablábamos de un dólar a 62, 63, 60, como un dólar en equilibrio, decían muchos, y ahora ya estamos hablando de un dólar en 57. No es lo mismo para el traslado a precios. Digo, también la historia argentina te demuestra que cuando aumentan, después no bajan. Exactamente. ¿No? Claramente, el retoco por las dudas, ¿no? Claro. Que eso tiene que ver con un comportamiento defensivo y tiene que ver con esto que vos marcabas muy bien. Historias donde se terminan licuando ahorros porque no se controla la inflación. El problema de la inflación es por no tener una política monetaria y fiscal consistente a lo largo del tiempo. Entonces, todos los agentes de la economía, empresarios, familias que compran dólares, se tratan de defender ante un aumento del dólar que se traslada a inflación. Entonces, hasta que no podamos resolver el tema de lo monetario y lo fiscal, no vamos a tener una moneda. Y eso pasa factura, eso pasa cuando Argentina tiene que recomponer el equilibrio externo, dinamizar las exportaciones o comprimir las importaciones con un salto del dólar. Lo hace de una forma traumática, porque la devaluación arrastra, acelera inflación, más que en otros países, porque no tenemos moneda. Entonces la caída que hace el salario real es mucho más fuerte. Encima el central tiene que subir mucho la tasa de interés y se corta todo el crédito. ¿Cuán importante es el desembolso del Fondo Monetario Internacional, los 5.400 millones de dólares que tendríamos que tener ahora, en el mes de septiembre? Ya estamos en septiembre. Te diría que es clave para amortiguar el impacto en las reservas, porque ¿cuál es el problema? El riesgo país, 2.500 puntos básicos. ¿Qué significa eso? Que no hay mercado para refinanciar ningún vencimiento de deuda. Ni los vencimientos de letras de corto plazo, estas letras en pesos, no hay mercado para refinanciarla. Entonces, dependemos esencialmente de que esté el desembolso del fondo, porque si no está el desembolso, esos vencimientos, que también una parte se patearon, se afrontarían con reservas del Banco Central. Y una mayor caída en las reservas generaría más tensión financiera
O sea, sí hay manera de afrontarlo, porque las reservas están, como bien explicaste, pero significaría una caída. De ahí, se te acabaría ese combustible de reservas. Ahora, por otra parte, ayer estuvo aquí Gustavo Idígoras, presidente de Ciara y SEC de la Cámara de Exportadores de Cereales y de Aceites, y decía, hay 11.000 millones de dólares por liquidar, ¿no? Ahora, esos 11.000 millones de dólares no se liquidan de un día para el otro, porque en realidad no están líquidos, digo, en dólares realmente, sino que están en granos. Exactamente. Aparte, como cualquier, digamos, agente que trata de maximizar los recursos, es devaluación esperada contra la tasa de interés, que es el costo de tu refinanciamiento de capital de trabajo. Entonces, cuando hay incertidumbre, no necesariamente eso se va a liquidar rápido. También que estás en un nivel de dólar alto, ajustado por inflación. Es un 100% mejor que en diciembre de 2001. Claro. Es un dólar ajustado por inflación alto, 80% mejor que en noviembre de 2015. Quizás también puede haber alguna... para... Sí, porque eso, cuando lo juntás con una expectativa de aumento de retención en 2020, puede jugar a que haya algún incentivo de la liquidación. Pero claro, también juega la incertidumbre. Sí, totalmente. Pero estamos hablando del doble del monto del desembolso del fondo, ¿no? Sí. Igual no me caben dudas que si bien ahora hay ruido en términos de la postura de Alberto Fernández con el Fondo Monetario, y eso genera tensión en los mercados, por la forma en la que llega la economía en 2020, sin margen para financiar populismo y salir ilesos, con un riesgo país muy alto que te deja fuera del mercado, sin margen para que el Banco Central emita y financie el gasto público, con pocas reservas, no me caben dudas que Alberto Fernández va a continuar en un programa con el Fondo Monetario Internacional. Porque Argentina, para crecer y para que el salario le gane a la inflación, necesita dólares para financiar las importaciones. Y no estamos en un nivel de exportaciones todavía para financiar un salto en el consumo, porque el salto en las exportaciones requieren previsibilidad, largo plazo, estabilidad de largo plazo. Todo lo que nos falta hoy. Nos falta, y de corto plazo no vas a tener el mercado de deuda voluntario a priori, con lo cual vas a necesitar la plata del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántas medidas más puede tomar el gobierno de aquí en adelante? Porque uno piensa, bueno, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo realmente vamos a decir, bueno, esta estabilidad, esta tranquilidad que tuvimos hoy, la vamos a tener por lo menos en los próximos 2 meses? Yo creo que hasta octubre, digamos, vamos a tener volatilidad y va a depender cómo sigue esta dinámica de salida de depósitos en dólares. La prioridad del gobierno va a ser contener el dólar, y eso la contrapartida de eso es que vamos a ver reservas para abajo. Claro. Hay cierto colchón con estas medidas del reperfilamiento que te tira para adelante vencimientos y con lo que tiene que ver con los límites a la compra de dólares. Pero me parece que hasta que no se despeje esa incertidumbre política no vamos a tener una estabilidad sostenible. Difícil porque faltan 2 meses. Faltan 2 meses. Es verdad que en un eventual gobierno de Alberto Fernández tampoco le conviene recibir con pocas reservas. No, claro. El gobierno ya pagó el costo político del default selectivo y de este cepo light, por decirlo de alguna manera. Y ojo que los precios de los bonos están en paridades muy bajas, donde empiezan a entrar en el radar de los buitres. Claro. De los holdouts. Claro. Y eso no le conviene a la próxima gestión. Esa historia que no le conviene a la próxima gestión. Por eso, total. Hay que ver cómo sigue la historia. Federico, siempre un placer. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. Bien, y de aquí nos vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto. Juanpi, buenas noches. Buenas noches.